Me llamo Daniel. No soy escritor ni alguien que suela contar historias, pero lo que voy a relatar me persigue cada noche, y siento que mantenerlo en silencio solo ha empeorado las cosas. Quizá al compartirlo pueda liberarme de esta sombra, o al menos advertir a quienes puedan estar en riesgo de vivir lo mismo. Todo comenzó hace 6 meses, cuando me mudé a una vieja casa a las afueras del pueblo. Un cambio que parecía necesario. Tras la muerte repentina de mi madre, mi vida se había vuelto un caos, noches de insomnio, ataques de ansiedad y esa constante sensación de vacío que me ahogaba. La casa pertenecía a un familiar lejano y había estado desocupada durante años. Era antigua, de techos altos y vigas de madera oscura que crujían con cada paso. Perfecta para alejarme del ruido y las preguntas incómodas de quienes no entendían mi dolor. Los primeros días fueron tranquilos. El aire olía a polvo y a humedad y el viento soplaba con fuerza, haciendo que las ventanas vibraran de forma inquietante. Sin embargo, la calma pronto fue reemplazada por una sensación extraña, casi imperceptible al principio, como si alguien me observara desde las esquinas más oscuras de la casa. Lo atribuí al estrés, a mi mente jugándome malas pasadas, hasta que una noche ocurrió algo que no pude ignorar. Estaba sentado en la sala, revisando viejas fotografías de mi madre, cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un frío antinatural. Miré hacia la ventana pensando que tal vez la había dejado abierta, pero todo estaba cerrado. Fue entonces cuando lo vi, o al menos creí verlo, una sombra alta, inmóvil, de pie al otro lado de la calle, bajo la luz tenue del farol. La figura estaba demasiado quieta, demasiado sólida para ser una ilusión. Lo más perturbador era la silueta de su cabeza. Llevaba un sombrero de ala ancha, del tipo que usaban los hombres en otra época. No podía ver su rostro. Parpadeé y cuando volví a mirar, ya no estaba. Esa noche apenas dormí. Intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación, pero una sensación de inquietud persistía, como si algo o alguien me estuviera vigilando. Al día siguiente decidí preguntar en el pueblo sobre la casa. No tardé en notar las miradas esquivas cuando mencionaba la dirección. Finalmente, un hombre mayor, el dueño de una pequeña tienda de antigüedades, pareció entender mi inquietud. «Esa casa no ha estado vacía tanto tiempo como crees», dijo en voz baja, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. «Se habla de cosas extrañas, personas que ven, sombras, y no todas regresan igual». No quise profundizar. Estaba convencido de que solo eran supersticiones locales, hasta que esa misma noche volvió a aparecer. Estaba en mi habitación, leyendo con las luces bajas, cuando el reflejo en el espejo del armario me hizo detenerme. Allí, detrás de mí, justo en el umbral de la puerta, estaba la figura oscura, el hombre del sombrero. Pero cuando giré, la puerta estaba vacía. El miedo se había instalado en mi pecho. Algo estaba mal en esta casa y sentía que apenas había comenzado. Después de esa noche, el miedo se volvió un compañero constante. Ya no era solo un reflejo o una sombra en la distancia. Había algo más, una presencia que podía sentir incluso cuando no podía verla. Pero la mente humana es experta en justificar lo inexplicable. Me repetí una y otra vez que eran alucinaciones, una mezcla de estrés y fatiga, hasta que dejó de ser solo una sensación. Fue 3 noches después. Eran cerca de las 3 a.m. Desperté de golpe, sin razón aparente, con el corazón latiendo con fuerza. La habitación estaba en completo silencio, excepto por el sonido del viento golpeando la ventana. Pero había algo más. Un peso en el ambiente, como si el aire estuviera más denso. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizado. Solo podía mover los ojos, recorriendo la penumbra de la habitación. Y entonces lo vi. En la esquina más oscura, junto al armario, estaba él, el hombre del sombrero. Era más claro esta vez, la figura alta y delgada cubierta por una gabardina oscura y ese sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Pero lo que más me perturbó fue lo que sentí. No solo era miedo, era una opresión, una presencia que parecía hundirse en mi pecho, como si algo invisible apretara mi alma. No se movió, no hizo un solo ruido, pero sabía que me estaba mirando, lo sabía. Cerré los ojos con fuerza, intentando convencerme de que era una pesadilla, un episodio de parálisis del sueño. Al abrirlos, ya no estaba. Pero el aire seguía helado. A la mañana siguiente desperté con un dolor punzante en la cabeza y marcas rojas en los brazos, como si algo me hubiera sujetado con fuerza. No pude ignorarlo más. Busqué en internet sobre figuras sombrías y parálisis del sueño.
Lo que encontré me dejó aún más inquieto. Múltiples testimonios de personas describiendo la misma figura. Un hombre alto con sombrero observado durante episodios de parálisis. Pero había algo peor. Algunos relatos aseguraban que tras la primera aparición las visitas se volvían más intensas, más reales. Y entonces comenzaron los sueños. Eran vívidos más que cualquier pesadilla que hubiese tenido antes. Siempre estaba en la casa, pero la atmósfera era distinta, más oscura, deformada. Caminaba por los pasillos y sentía que alguien me seguía, pero cuando giraba no había nada, hasta que aparecía su silueta al final del pasillo, siempre de pie, siempre mirándome. Intenté ignorarlo, pero cada vez que despertaba de esos sueños encontraba la puerta de mi habitación entreabierta, aunque siempre la cerraba antes de dormir. La figura no era solo un producto de mi mente, estaba aquí, y cada noche se acercaba un poco más. Las noches siguientes fueron aún peores. Ya no eran solo los sueños o la parálisis. Era como si el hombre del sombrero estuviera desdibujando la línea entre lo real y lo onírico. Un martes, mientras lavaba los platos después de cenar, sentí esa presencia de nuevo, esa presión en el ambiente, como un peso invisible que me oprimía el pecho. Al girarme hacia la ventana de la cocina, mi reflejo me devolvió la mirada. Pero no estaba solo. Detrás de mí, al otro lado del cristal, se reflejaba claramente la silueta oscura, alta, con su sombrero de ala ancha. Me giré de inmediato. Nada. Pero al volver a mirar el vidrio, aún estaba allí. Solté un grito ahogado y corrí fuera de la cocina, pero ya no importaba a dónde fuera. Lo sentía en cada rincón. Las luces parpadeaban con frecuencia, las puertas se cerraban solas, y lo más perturbador, comenzaron los susurros. Al principio eran apenas un murmullo distante, como si vinieran de otra habitación, pero con el tiempo esos susurros se volvieron más claros. Llamaban mi nombre. Daniel. Me despertaba en la madrugada con esa voz reptando en mis oídos, y cuando abría los ojos lo veía allí, al pie de mi cama. El hombre del sombrero estaba cada vez más cerca. Pero lo peor fue una noche en particular. Había decidido dejar todas las luces encendidas para dormir, creyendo que la claridad mantendría alejada a esa cosa. Funcionó, o al menos eso pensé. Alrededor de las 2:30 a.m. desperté de golpe, no por un ruido, sino por una sensación extraña, frío, un frío insoportable que calaba hasta los huesos. Y entonces, sin previo aviso, las luces se apagaron, toda la casa quedó sumida en la oscuridad, y lo sentí. En un rincón de la habitación, casi fusionado con las sombras, estaba él, más definido que nunca. El sombrero, la silueta delgada, pero esta vez pude ver algo más. Los ojos, 2 puntos oscuros, vacíos, pero que reflejaban un brillo tenue, como si ardieran desde adentro. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Entonces comenzó a moverse. Lento, pero con cada paso que daba hacia mí, la presión en mi pecho se volvía insoportable. La habitación parecía más fría, más oscura, como si él estuviera absorbiendo toda la luz a su alrededor. Se detuvo al pie de la cama. El aire se volvió denso, opresivo, y de pronto me habló. Su voz no era realmente un sonido, era más como un eco dentro de mi mente, un susurro que vibraba directamente en mi cabeza. Estás solo, nadie puede ayudarte. Y entonces, en un parpadeo, desapareció. Pero la sensación de que no se había ido realmente, de que me observaba desde algún rincón invisible, persistió. Esa noche no dormí, ni la siguiente. El hombre del sombrero no era solo un reflejo o un sueño. Estaba aquí, y cada vez era más fuerte. Ya no podía seguir ignorándolo. Aquello no era producto del estrés ni mi mente jugándome una mala pasada. El hombre del sombrero era real, y estaba aquí para algo. Después de esa noche, decidí buscar respuestas. Pasé horas investigando en foros de experiencias paranormales, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Fue entonces cuando me topé con un hilo en un foro especializado en entidades sombrías. Decenas de personas narraban encuentros casi idénticos al mío. La figura alta, el sombrero de ala ancha, la sensación de opresión y el miedo paralizante. Pero había algo más. Una conexión. El hombre del sombrero no aparecía al azar. Siempre estaba ligado a personas que atravesaban periodos de vulnerabilidad emocional, pérdidas, traumas, soledad extrema. Era como si se alimentara de ese dolor, como si se fortaleciera con él. Eso explicaría por qué había aparecido en mi vida justo ahora. Desde la muerte de mi madre, el duelo había sido insoportable. La casa, que antes se sentía cálida y familiar, ahora era solo un cascarón vacío, impregnado de un silencio sepulcral.
Pero la parte más perturbadora del foro fue un comentario al final del hilo. Si lo has visto una vez, no se detendrá. Se alimenta de tu miedo, y cuanto más lo temas, más fuerte se vuelve. Esa noche, por primera vez, encendí velas y coloqué una Biblia abierta junto a mi cama. No era especialmente religioso, pero la desesperación me empujó a buscar cualquier tipo de protección. No funcionó. A las 3:03 a.m. desperté de nuevo, no por un ruido esta vez, sino por un profundo escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Abrí los ojos y lo primero que vi fue la Biblia. Estaba cerrada. La vela, antes encendida, ahora estaba apagada, y él estaba allí, no al pie de la cama, sino justo al lado. Tan cerca que podía ver la tela oscura de su gabardina, percibir un olor extraño, terroso, como a humedad y cenizas. Quise moverme, gritar, pero estaba completamente paralizado. Solo podía verlo, sintiendo cómo esa sombra se inclinaba poco a poco sobre mí. Entonces ocurrió algo aún más perturbador. Susurró de nuevo, pero esta vez con la voz de mi madre. «Daniel, ven conmigo». Cerré los ojos, temblando. Sentí una presión intensa en el pecho, como si algo invisible intentara arrancarme el alma. Pero de repente, todo se detuvo. Abrí los ojos y él ya no estaba, pero esta vez sabía que no se había ido del todo. Estaba jugando conmigo, y el juego apenas comenzaba. Después de esa noche, supe que ya no estaba seguro en mi propia casa. La presencia del hombre del sombrero ya no era solo un susurro en la oscuridad o un reflejo en los espejos. Se estaba manifestando de formas más agresivas, casi como si estuviera desafiándome, empujándome al límite. Las luces parpadeaban sin razón. Los muebles se movían solos. Las puertas se cerraban de golpe, incluso cuando no había corrientes de aire. Pero lo peor fue una madrugada cuando desperté sintiendo una presión insoportable en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Abrí los ojos y ahí estaba. Pero esta vez su rostro estaba parcialmente visible. Era una masa oscura, sin rasgos definidos, pero en medio de esa sombra se distinguían unos ojos. No reflejaban luz, no brillaban. Eran dos pozos negros, vacíos, pero llenos de algo antiguo. Intenté gritar, pero no podía. El hombre del sombrero se inclinó aún más cerca y con un susurro helado dijo: «Débil, no puedes escapar». De pronto me soltó y pude respirar. Desapareció tan rápido como había aparecido, pero dejó algo detrás. Una marca. En mi brazo, al encender la luz, vi una marca roja como un rasguño largo y delgado ardiendo en mi piel. Estaba claro, ya no se conformaba con asustarme. Ahora quería hacerme daño. Con el paso de los días, me fui alejando de todo. Dejé de responder mensajes, de salir de casa. La presencia era constante. No solo lo veía en las noches, ahora lo sentía incluso a plena luz del día. Un día, mientras me duchaba, el vapor empañó el espejo del baño. Cuando salí de la ducha, allí, escrito en el vidrio con un trazo largo y desigual, estaba la palabra «Mírame». Esa fue la gota que colmó el vaso. Decidí buscar ayuda. En mi desesperación, contacté a un investigador paranormal llamado Héctor, un hombre mayor con años de experiencia en fenómenos de este tipo. Cuando le describí lo que había estado ocurriendo, guardó un largo silencio antes de responder. «Lo que describes no es solo una aparición. Es una entidad de sombra, un parásito espiritual. Se alimenta de tu miedo». Me recomendó una limpieza espiritual y, lo más importante, me advirtió: «No lo desafíes, no lo enfrentes directamente. Tu miedo lo fortalece». Esa noche, con la guía de Héctor, realicé un ritual de protección, sahumerio con incienso, oraciones, sal en las esquinas de la casa. Por primera vez en semanas dormí sin interrupciones. Creí que todo había terminado, pero me equivoqué. El regreso más fuerte que nunca. La noche siguiente, a las 3:03 a.m., desperté de un sueño profundo, sintiendo un olor a quemado. El aire estaba espeso, cargado. Y entonces lo vi. No en las sombras esta vez. Estaba de pie, al final del pasillo, claramente visible. Su figura era aún más alta, más oscura, pero esta vez podía distinguir un rostro, pálido, inhumano. Lo peor fue lo que ocurrió después. Sin mover los labios, escuché su voz directamente en mi mente. «Fallaste. Ahora eres mío». La habitación se oscureció por completo, y supe que el verdadero terror apenas comenzaba. El aire se volvió denso, opresivo, como si una fuerza invisible comprimiera mis pulmones. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía observar cómo aquella silueta oscura avanzaba lentamente por el pasillo, con pasos que resonaban en mi cabeza como un eco distorsionado. Pero esta vez era diferente. El hombre del sombrero no se detenía, no desaparecía.
Se acercaba y con cada paso la sombra parecía extenderse, devorando la tenue luz de la lámpara que aún permanecía encendida. En un último esfuerzo, recordé las palabras de Héctor. No lo desafíes, no le des poder con tu miedo. Pero ¿cómo no temerlo? Su rostro, aunque borroso, se hizo más visible a medida que avanzaba. Una piel pálida, como cera derretida, sin ojos, solo cuencas vacías que parecían devorar la poca esperanza que me quedaba. Cuando estuvo a 1 metro de mí, alzó una mano, larga, huesuda, con dedos desproporcionadamente largos y uñas negras como carbonizadas. No pude evitarlo. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero entonces una voz, su voz, susurró: «Todo este tiempo te he estado esperando», y el cuarto estalló en un frío helado. Desperté al amanecer, tirado en el suelo del pasillo. El aire estaba pesado, como si aún quedara un residuo de su presencia, pero algo dentro de mí había cambiado. Había cruzado un límite. Ya no podía ignorar que esto iba más allá de una simple aparición. Era un ataque directo. Desesperado, llamé a Héctor una vez más. Le conté todo, cada detalle. Su respuesta fue grave. «Ya no se conforma con atormentarte. Ahora quiere quebrar tu voluntad. Necesitamos cortar ese lazo antes de que sea demasiado tarde». Me explicó que lo que estaba experimentando no era solo una manifestación espiritual, sino una parasitación. El hombre del sombrero se alimentaba de mi miedo, sí, pero ahora intentaba romper mi espíritu para poseerme por completo. «Vamos a hacer un enfrentamiento, pero debes entender algo», advirtió Héctor con voz severa. «No se trata de vencerlo con fuerza, sino con fe. Debes resistirlo». Accedí sin entender del todo a lo que me enfrentaba. El ritual comenzó al caer la noche. Héctor llegó con todo preparado: velas blancas, incienso, un cuenco con agua bendita y una pequeña campana antigua. «Esta campana», explicó, «ha sido usada para cortar lazos con entidades oscuras, pero solo funcionará si tú lo enfrentas». Nos sentamos en círculo. Héctor comenzó a recitar oraciones en latín, y con cada palabra sentí cómo la atmósfera de la casa se volvía más pesada. Fue entonces cuando la temperatura descendió bruscamente. El hombre del sombrero había llegado. El pasillo se oscureció por completo, como si la misma noche hubiera entrado en la casa. Y entonces lo vi. No al fondo del pasillo, no en las sombras, estaba dentro del círculo. Héctor gritó: «No lo mires a los ojos. Resiste», pero ya era tarde. Su rostro, más definido que nunca, se inclinó hacia mí. Pude ver detalles imposibles: piel estirada como cera derretida, y en sus cuencas vacías un remolino de sombras girando sin control. «Tu miedo me pertenece», susurró, y la campana en la mano de Héctor se quebró sin que nadie la tocara. El hombre del sombrero alzó ambas manos y el círculo de sal que nos protegía se rompió. La última cosa que recuerdo fue el grito de Héctor: «Lucha, no es más fuerte que tu voluntad». El resto fue oscuridad. El vacío me envolvió. No sentía mi cuerpo, solo una presión abrumadora en el pecho, como si estuviera atrapado en un abismo sin fin. Entonces, su voz se deslizó como un susurro rasposo directamente en mi mente: «Eres mío, no puedes escapar». Pero algo cambió. Un leve resplandor, casi imperceptible, apareció en la oscuridad. Era una memoria. El rostro de mi madre cuando era niño, su mano cálida sosteniendo la mía en la iglesia. Sus palabras resonaban en mi mente, suaves, pero firmes. «No importa cuán oscura sea la noche, la luz siempre prevalece». Fue entonces cuando comprendí. El hombre del sombrero no era más que un parásito. Se alimentaba de mi miedo, mi desesperación, pero no podía poseer lo que yo no estaba dispuesto a ceder. Con un último esfuerzo abrí los ojos. Estaba de nuevo en la sala. La figura oscura estaba frente a mí, alzando una mano hacia mi rostro, pero esta vez no retrocedí. «No tienes poder sobre mí», grité con una fuerza que no sabía que poseía. El hombre del sombrero titubeó. Por primera vez vi cómo su figura parecía encogerse, perder forma. Su silueta se fragmentaba, distorsionándose como humo disipándose al viento. «Tú no me controlas, no te pertenezco». El círculo de sal, aunque roto, aún brillaba tenuemente. Héctor, con el rostro pálido y tembloroso, vertió el agua bendita en el suelo y recitó una última oración. El grito que surgió del hombre del sombrero fue inhumano, agudo, desgarrador. Su silueta se desintegró por completo, disolviéndose en la nada con un último susurro: «Volveré». Y luego, todo quedó en silencio. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía diferente, menos opresiva, aunque un leve escalofrío aún recorría mi piel cuando entraba al pasillo donde todo había comenzado.
Héctor me advirtió, las entidades como esa no desaparecen por completo, pero has roto su influencia sobre ti. Ya no puede afectarte, a menos que le abras la puerta de nuevo. Intenté volver a la normalidad, pero el recuerdo de aquella figura oscura aún me perseguía en sueños. Y entonces, una noche, mientras apagaba la luz del dormitorio, vi algo, un reflejo en el espejo. No era él, pero, en la esquina del cristal, una sombra parecía observar. ¿Realmente se había ido? O quizás solo estaba esperando. Mi nombre es Esteban, y lo que estoy a punto de contar jamás debería haber ocurrido. Todo comenzó cuando mi esposa, Clara, y yo decidimos alejarnos de la ciudad durante un tiempo. Nuestro matrimonio había pasado por momentos difíciles después de la pérdida de nuestro bebé. Queríamos un respiro, un espacio donde sanar. Encontramos una cabaña rústica en un bosque remoto, tranquila, apartada del bullicio y rodeada por un denso paisaje de árboles antiguos. El lugar parecía perfecto, aunque el dueño fue extraño. Antes de marcharse, al entregarnos las llaves, susurró: «Por las noches, no miren por las ventanas». Pensé que era solo un viejo supersticioso tratando de asustar a los forasteros. Clara incluso se rió. La primera noche fue tranquila. Silencio absoluto, salvo por el viento rozando los árboles. Pero fue en la segunda noche cuando todo cambió. Mientras dormíamos, un crujido fuerte sonó en el techo, como si algo pesado se hubiera posado allí. Al mirar por la ventana no vi nada, pero tuve la extraña sensación de que alguien nos observaba desde el bosque. Y entonces lo vi. Una sombra alta, inmóvil entre los árboles. No podía distinguir su rostro, pero lo sentí. Él me estaba mirando. Los días siguientes, la cabaña parecía volverse más pesada. No sabría explicarlo. Era como si el aire estuviera cargado, espeso, difícil de respirar. Clara trataba de mantener el ánimo, cocinaba y leía junto al fuego, pero yo no podía dejar de sentirme inquieto. La noche del tercer día desperté abruptamente a las 3:12 am, con la extraña sensación de estar siendo observado. Giré lentamente la cabeza y ahí, junto a la ventana del dormitorio, estaba la silueta. Alto, delgado, con un sombrero de ala ancha que ocultaba por completo su rostro. Permaneció inmóvil por largos segundos, hasta que de pronto se desvaneció. No desapareció como si se hubiese marchado, simplemente dejó de estar allí. No quise alarmar a Clara, pero esa misma noche ocurrió algo peor. Mientras dormíamos, ella comenzó a murmurar en sueños. Al principio creí que soñaba, pero al acercarme escuché claramente lo que decía. «Está aquí, me está mirando. Quiere entrar». Despertó sobresaltada, gritando, sin recordar nada. Al día siguiente decidí explorar un poco el bosque buscando respuestas o al menos despejar mi mente. Pero lo que encontré fue aún peor. Sobre la corteza de un árbol, tallado con precisión, estaba el símbolo de un ojo. Y debajo, palabras grabadas en un idioma antiguo que no reconocí. Cuando volví a la cabaña, noté que Clara estaba distante, con ojeras profundas y un rostro pálido. Algo se estaba acercando, y sentía que lo peor aún no había comenzado. Las noches se volvieron insoportables. El crujir del techo era más frecuente y fuerte, como si algo pesado caminara sobre las vigas. Las sombras parecían moverse por los rincones de la cabaña y la sensación de ser observado se volvió casi constante, especialmente al caer la noche. Una madrugada, desperté sintiendo un peso en el pecho. No podía moverme. Mi cuerpo estaba completamente paralizado. Lo único que podía hacer era mover los ojos, y ahí estaba él, de pie, al pie de la cama. Su silueta se recortaba contra la penumbra, con ese sombrero imposible de olvidar. Esta vez vi algo más. Sus ojos no brillaban. Eran pozos oscuros, vacíos, como si no existiera nada detrás de ellos. Intenté gritar, pero solo un gemido ahogado salió de mi garganta. El hombre del sombrero se inclinó lentamente hacia mí. Podía sentir su aliento helado, un olor a tierra húmeda y putrefacción. Susurró algo ininteligible, y luego desapareció como si nunca hubiese estado allí. Cuando pude moverme desperté a Clara, pero ella también había tenido un sueño perturbador. «Esteban». Soñé que alguien estaba parado al lado de la cama. Me susurraba mi nombre, pero no era un sueño. Las cosas comenzaron a escalar. Objetos cambiaban de lugar, las puertas se cerraban solas, y Clara aseguraba escuchar voces que la llamaban desde el bosque. Esa misma tarde, mientras revisaba el sótano de la cabaña, encontré algo inquietante. Un viejo retrato en blanco y negro, cubierto de polvo. Un hombre de aspecto antiguo posaba rígidamente, con un sombrero de ala ancha.
Pero lo peor era que, a pesar de la antigüedad de la foto, sus ojos parecían seguirme a donde quiera que fuera. Esa noche, Clara me confesó que había visto al hombre del sombrero, esta vez reflejado en el vidrio de la ventana mientras lavaba los platos. No estaba fuera, estaba detrás de ella. No podíamos ignorarlo más. Algo oscuro y malvado estaba dentro de la cabaña con nosotros. La cabaña ya no era un refugio, sino una prisión. Cada noche el hombre del sombrero se manifestaba con más claridad. No solo era una presencia distante, sentíamos su respiración, su sombra largaba por las paredes y en los espejos su figura aparecía reflejada, incluso cuando no estaba allí. Ya no podíamos ignorarlo. Decidí investigar. En el pequeño pueblo más cercano, hablé con una anciana que regentaba una librería antigua. Al mencionar la cabaña y describir al hombre del sombrero, su expresión se volvió rígida y pálida. ¿Lo has visto?, me preguntó, casi susurrando. Le conté lo que habíamos vivido y tras un largo silencio ella me mostró un libro viejo de leyendas locales. Ahí estaba, el hombre del sombrero. Una entidad oscura, asociada a manifestaciones paranormales ligadas al miedo y la desesperación. Según el libro, no era un espíritu humano, sino algo mucho más antiguo, una presencia que se alimentaba del terror y el dolor emocional. Lo más perturbador era un testimonio registrado en el libro, de 1810. Vi sus ojos, vacíos, oscuros. No busca poseer, solo romper tu mente, despojarte de toda esperanza, y cuando ya no queda nada, se lleva tu alma. El patrón era claro. Las víctimas de esta entidad compartían algo. Todas habían sufrido pérdidas o tragedias emocionales antes de ser acosadas. Clara, y nuestra pérdida. El miedo se convirtió en desesperación. Al regresar a la cabaña, la encontré sentada en el suelo, murmurando palabras que no lograba entender. Frente a ella, en la madera, alguien o algo había garabateado un símbolo, un ojo tallado profundamente. Cuando intenté despertarla, Clara alzó la vista y sus pupilas estaban completamente dilatadas. «Está aquí. Quiere entrar», dijo con voz que no era la suya. En ese momento sentí que ya no teníamos mucho tiempo. La atmósfera en la cabaña era insoportable. Cada día que pasaba, parecía que la oscuridad se asentaba más profundamente en las paredes. Las luces parpadeaban sin razón, los muebles se movían de lugar y las puertas crujían como si alguien estuviera caminando por la casa. El clima dentro de nuestro hogar se volvió denso, pegajoso, como si la casa misma estuviera respirando con nosotros. Pero lo peor estaba por llegar. Una noche, mientras dormíamos, un ruido terrible nos despertó, un estruendo como si un mueble pesado hubiese caído. Al levantarnos encontramos la mesa del comedor volcada en el suelo, sus sillas esparcidas por toda la habitación. Pero lo más perturbador fue lo que encontramos sobre la mesa, una hoja de papel con una sola palabra escrita en sangre que no era nuestra. Ayuda. La letra temblaba en el papel, como si la palabra hubiese sido escrita por alguien que luchaba por escribir. Y entonces un escalofrío recorrió mi espalda. Era la misma palabra que Clara había susurrado en sus pesadillas. Ayuda. A medida que la actividad paranormal se intensificaba, comencé a notar cambios en Clara. Se volvía más distante, más extraña. Su mirada se apagaba y su voz, aunque aún era suya, tenía un tinte extraño, como si algo o alguien estuviera hablando a través de ella. Un día, mientras la observaba desde la puerta, vi algo que me heló la sangre. Clara estaba en el salón mirando fijamente un espejo, sin mover ni un músculo. En el reflejo podía ver al hombre del sombrero de pie a su lado, pero algo era diferente. Su sombra parecía moverse por su cuenta, como si fuera una entidad separada de su cuerpo. Cuando Clara se dio vuelta, su rostro estaba inexpresivo, vacío. Sus ojos, que antes estaban completamente dilatados, ahora brillaban con un tinte rojo oscuro. Se acercó lentamente a mí y su voz susurrante decía: «Él está dentro de mí». Fue el primer signo de que la entidad había comenzado a tomar posesión de Clara y ya no estaba segura de cómo detenerlo. El terror que había consumido nuestras vidas llegó a su punto álgido. No podíamos seguir viviendo así. Clara ya no era la misma persona. Su piel se veía pálida, como si su alma estuviera siendo drenada. Los ojos de Clara, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos, mirando al vacío con una intensidad desconcertante. Ya no tenía control sobre su cuerpo. Desesperado, recordé una historia que había encontrado en uno de los libros antiguos de la anciana. Había una forma de enfrentarse al hombre del sombrero, pero requería un sacrificio.
La leyenda decía que solo alguien con el corazón verdaderamente puro podría hacerle frente, y la única manera de salvar a la persona poseída era arriesgarse a ser consumido por la entidad. No había tiempo que perder. Decidí que enfrentaría al hombre del sombrero de una vez por todas, aunque eso significara arriesgar mi vida. Si podía salvar a Clara, lo haría, sin importar el costo. Con las manos temblorosas preparé todo lo que el ritual requería: velas negras, sal y un círculo de protección alrededor de nosotros. En medio de la cabaña, encendí las velas mientras recitaba las palabras del hechizo. Era la única forma de atraer al hombre del sombrero y forzar una confrontación. La atmósfera en la habitación se volvió pesada, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. De repente el aire se heló y las sombras comenzaron a moverse por las paredes. La figura del hombre del sombrero apareció, aún indeterminada en su forma, con su sombrero de ala ancha y su silueta oscura como la noche misma. Su presencia era abrumadora, opresiva, como si el mundo entero se hubiera detenido a su alrededor. Clara, de pie frente a mí, comenzó a retorcerse, como si luchara por mantener el control. Su voz, distorsionada por el dolor y el miedo, gritó: «¡No puedes hacerlo!». El hombre del sombrero avanzó hacia ella y su sombra la envolvió. Podía ver cómo la oscuridad la consumía lentamente, tomando cada parte de su ser. La vi luchar, pero ya no podía detener. Sin pensarlo, me lancé al frente, atravesando el círculo de protección. Grité las palabras finales del hechizo con todo lo que tenía. «Te ordeno que salgas de su cuerpo. ¡Vete!». La figura del hombre del sombrero se desvaneció por un instante, pero el aire a mi alrededor se volvió aún más denso. Sentí como la oscuridad me envolvía. Intentó tomarme también y pude ver sus ojos vacíos reflejados en los míos. Fue entonces cuando sentí una presión intensa en mi pecho, como si alguien me estuviera aplastando. La entidad me estaba arrastrando, tratando de devorar mi voluntad, pero pude escuchar la voz de Clara, débil pero clara: «Te amo, no me dejes». Esas palabras me dieron la fuerza para continuar. Con un último esfuerzo empujé al hombre del sombrero hacia atrás y su figura desapareció en una explosión de sombras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara cayó de rodillas, respirando agitadamente. Aunque aún pálida y agotada, era ella nuevamente. Pero algo había cambiado. La presencia del hombre del sombrero se había desvanecido, pero la cabaña, nuestra cabaña, ya no era la misma. Había quedado impregnada de una sombra, una mancha invisible que nunca podría borrarse. Clara se recuperó lentamente, y aunque su cuerpo parecía liberado de la influencia del hombre del sombrero, algo permaneció con nosotros. Un eco en el aire, una sensación de que no estábamos completamente a salvo. A veces, por la noche, podía sentirlo. El roce de la oscuridad en las esquinas de la habitación, el murmullo en las sombras. Clara seguía diciéndome que todo estaba bien, pero yo sabía que algo no se había ido por completo. Al principio pensé que era paranoia, que el miedo que había experimentado me estaba jugando trucos. Pero luego empecé a notar pequeños detalles. A veces, cuando caminaba por la casa, podía ver una figura en el reflejo de los espejos. Una sombra que se desvanecía tan rápido que apenas tenía tiempo de asimilarla. Los susurros en la oscuridad se volvieron más frecuentes y más fuertes. Un día, mientras estaba en el salón, miré por la ventana hacia el bosque. Ahí, entre los árboles, algo se movió. Un sombrero de ala ancha, oscuro, inmenso, que se deslizaba entre las sombras. Sentí un frío helado en mi espalda y mi corazón latió con fuerza. El hombre del sombrero no se había ido, simplemente se había ocultado, esperando. Clara, aunque ya no estaba bajo su control, comenzaba a actuar de forma extraña nuevamente. No lo decía en voz alta, pero sabía que lo pensaba. ¿Y si regresa? Me dije a mí mismo que debía mantenerla a salvo, que debíamos irnos de esa cabaña, dejar atrás ese lugar maldito. Pero no importaba a dónde fuéramos, habíamos dejado una huella y ya no había escape de la presencia del hombre del sombrero. Una tarde, mientras recogíamos nuestras cosas para mudarnos, Clara me entregó un viejo retrato de la cabaña que había encontrado en un cajón. En la foto la casa parecía intacta, pero algo era diferente. En el fondo, entre los árboles, una figura sombría se podía ver claramente, con su sombrero grande y su sombra alargada. El hombre del sombrero había estado allí mucho antes de nosotros. Él había esperado, observando desde las sombras, y ahora sabíamos que nunca nos dejaría en paz. Esa noche, mientras nos íbamos a dormir, pude escuchar los susurros.
Clara se acurrucó junto a mí como si pudiese sentirlo también. La sensación de ser observados nunca desapareció. La presencia del hombre del sombrero estaba ahora entre nosotros, invisible pero tangible, siempre presente. El miedo, que nunca había desaparecido por completo, volvía con fuerza como una sombra que se extiende sobre nosotros, siempre vigilante. El hombre del sombrero tal vez ya no estaba físicamente allí, pero su influencia permaneció. Y me di cuenta de algo espantoso. No importaba cuántas veces intentáramos huir o enfrentarlo, el hombre del sombrero no podía ser destruido. Él era más que una entidad o una simple sombra. Era un eco de la oscuridad misma. El final de nuestra historia nunca llegó realmente. Nunca nos sentimos completamente a salvo, como si el tiempo estuviera detenido y el terror siguiera acechando. Nos convertimos en los cautivos de una pesadilla sin fin, viviendo con la constante sensación de que algo nos observaba, esperando el momento justo para volver a atacar. El hombre del sombrero estaba siempre cerca. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato espeluznante. ¿Te atreves a enfrentarte al hombre del sombrero? Déjame tu comentario contándome qué opinas y si alguna vez has tenido una experiencia paranormal similar. Nos vemos en el próximo video.